Bueno, buenos días con todos. Buenos días, Inge. Asoman más compañeros esperando que se conecten. Bueno, vamos a seguir nosotros donde nos quedamos el día de ayer, del ejercicio. Si tienen alguna pregunta, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, aquí es, dentro del ejercicio, es poner mucha atención en lo que dice el ejercicio, en el contenido del ejercicio, para ver qué efecto de cambio se produce, si aumenta o disminuye. Y seguir el mismo proceso, igualito, los mismos pasos tanto para el activo corriente como para el pasivo corriente. Si nos equivocamos en no definir bien el efecto de cambio, se acabó el ejercicio. Y además tenemos que concluir bien. Lo más importante es como cuando hacíamos nosotros el semestre anterior, en lo referente al análisis financiero, lo más importante, la mecánica es operativa. ¿Sí? Cómo se realizaban las diferentes técnicas de análisis financiero. Entonces, ese es el proceso, es el mecanismo. Lo más fundamental es la conclusión. Porque en base a las conclusiones se toman las decisiones. Entonces, cuando se hace todos estos tipos de informes, todos estos tipos de trabajos para las empresas o dentro de las empresas, si se elaboraran ellas y que tienen un departamento financiero, donde están haciendo estas técnicas, aplicando estas diferentes técnicas financieras, si no revisan, a ver, usted puso el proceso, sacó un porcentaje, etcétera, no, la conclusión. Por eso hay que hacer bien todo. Entonces se va a la parte de la conclusión respectiva. Entonces continuamos con nuestro ejercicio que tenemos nosotros efectuando. Y nos habíamos quedado en la parte del pasivo corriente, ya realizamos cada uno de los pasos de la situación original y de la nueva situación. Y llegamos hasta el tercer punto, determinar el costo de financiamiento. Igualmente, cuando ya se presenta la nueva situación, tenemos que realizar un nuevo paso, que simplemente se llama el cambio en utilidad. Cambio en utilidades, ponemos entre paréntesis rentabilidad. Ya, pues aquí es igual este cambio en utilidades, rentabilidad, para el pasivo. Entonces esto es igual al costo de financiamiento, al costo total de financiamiento situación original o inicial menos el costo de financiamiento de la nueva situación o de la situación nueva.
¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos aquí, una simple resta para determinar este cambio en utilidades o rentabilidad. Aquí es el costo de financiamiento de la situación original. ¿Cuánto sacamos en la situación original ese costo de financiamiento? A ver, veamos. Pasivo, situación original, costo de financiamiento 382. Y menos el costo de financiamiento de la situación nueva. Situación nueva, nueva situación, 348,40. Con 440, ¿no? Como está expresado en miles, no importa. Después se le hace las relaciones si es que se quiere, si no, se pone expresado en miles. Eso ya es simplemente que transformarlo. Si es que se desea, si no, se pone expresado en miles. 382 menos 348,4. Entonces, eso nos da 33,6 positivo. Entonces ponemos más, perdón, 33,60 más 33,6. Es decir, que hay una rentabilidad, hay una utilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, aquí les pregunto, ¿por qué es lo que salió rentabilidad? ¿Por qué es lo que salió las rentabilidades positivas o las utilidades positivas? Estamos haciendo nosotros los costos de financiamiento. A ver, contesten, por favor, contesten. En el activo hacíamos nosotros las utilidades o rentabilidades de la nueva situación menos las utilidades, rentabilidades de la situación actual. ¿Ya? Aquí hemos obtenido rentabilidades, utilidades. Ahora, este valor que hemos sacado de 33,6, hemos hecho una operación, ¿no? Una resta. Pero ¿por qué decimos que nos ha arrojado utilidad o rentabilidad? Utilidades o rentabilidades. A ver, el compañero Esteban, si es que está ahí. Esteban. Sí, dígame, Inge, ¿me puede escuchar? ¿Por qué decimos que aquí nos ha dado, que hicimos en el pasivo cambio en utilidades? ¿Por qué decimos que nos ha dado utilidades o rentabilidades? Hemos sacado un valor positivo, ¿sí? Pero ¿de qué establecemos el por qué se dio esta utilidad? Esta rentabilidad, estas rentabilidades. Si estamos hablando nosotros de costos. Hablen nomás, hablen nomás. Porque Nosotros no, tuvimos más ingresos no, que egresos. estamos aquí, lo que hacemos es, a ver, fijándose bien, Esteban. Dice cambio en utilidad y rentabilidad. Aquí es igual al costo de financiamiento total de la situación original, menos el costo de financiamiento total de la nueva situación. Y nos da un valor positivo de más 33,6. Y decimos que en el cambio de utilidades, se ha generado, se ha obtenido utilidades, rentabilidades por un valor de más 33,6. ¿Ya? ¿A qué se debe eso?
No estamos hablando de ingresos, nada. Aquí lo que estamos es poniendo la fórmula respectiva. No sé por qué se me está apagando la cámara, ya le voy a ver. Pero sigan nomás, sí me ven, ¿no es cierto? ¿Sí ven el archivo? Sí, que sí está. Ya Sí, sigan el nomás, archivo ya sí. voy a ver qué es lo que está pasando, que se me apaga, creo que es de la instalación del Zoom. Ya le voy a ver. Ya, entonces la pregunta es esa. A ver, Esteban. A ver, alguien. ¿A qué se debe que hemos obtenido aquí utilidades y rentabilidad? Esa es la pregunta. ¿A qué se debe? Se debe una razón, ¿no? Debe haber alguna razón. A ver, Micaela Llanes, ¿a qué se debe? ¿Sí está ahí Micaela Llanes? Sí, sí, dicen, sí estoy aquí. Ya, ¿a qué se debe? Al hacer esta operación en el cuarto punto. Y nos sale más 33,6. ¿Qué fue, Micaela? ¿A qué se debe? Es que dicen, no sé a qué se refiere, o porque recién como que entré, entonces, A no ver, sé. Micaela. ¿Sí estás viendo aquí el cuarto punto? Sí, dicen. Ya. Dice cambio en utilidad de rentabilidad. Y aquí tenemos esta fórmula. Estamos en el pasivo corriente. Cambio en utilidades dice costo total de financiamiento, situación original, menos el costo total de financiamiento de la nueva situación. Entonces hemos puesto los datos que hemos obtenido y nos da aquí un valor positivo de más 33,6. Es decir, que se ha obtenido con el manejo del pasivo corriente, se ha obtenido utilidad de rentabilidad. ¿A qué se debe eso? Esa es la pregunta. ¿Por qué hemos obtenido aquí la rentabilidad de utilidad? ¿A qué se debe el que se ha obtenido esa utilidad de rentabilidad? Tal vez se debe a que
a que algunas de las deudas, tanto a largo como a corto plazo, están pagadas. La deuda es una cuenta por pagar, no tiene nada que ver. O sea, tú pagas tus deudas, no tienes ganancia, no tienes utilidad. O sea, el costo de financiamiento, como les había dicho, se refiere a que las deudas que se adquieren, las deudas que se adquieren generalmente tienen un plazo, las deudas, ¿sí? Y por ende se cobra un interés. Eso es lo que nosotros estamos poniendo aquí como costo de financiar. Una deuda a largo plazo nos van a cobrar interés. Asimismo, si adquirimos alguna deuda a corto plazo, ¿sí? Entonces nos están estableciendo un interés por ese plazo que nos dan, así sea a corto o a largo plazo. Entonces vamos nosotros a un almacén, por eso dice el crédito directo. Vamos a algún almacén, compramos algún, algún bien, algún artículo, y decimos, bueno, a 4 meses, a 6 meses plazo nos va a decir cuesta tanto y nos incluyen ahí intereses. Esos intereses le decimos que es el costo de financiarse esa deuda. ¿Sí? No tiene nada que ver que nosotros paguemos. ¿A qué se deberá? A ver, Micaela, ¿a qué se deberá? Esto vemos aquí, esto vean ustedes aquí. ¿Ya? A ver, Micaela, ¿sí estás ahí todavía? Sí, sabes que estoy aquí. Ya. Entonces, ¿a qué crees que se deba que se ha obtenido estas utilidades? A ver, algún otro compañero que pueda decirnos. A ver, el José Acosta. O sea, Inge, yo creo que nuestros activos, No, aquí viendo esto, nada. Ningún activo, viendo esto. que podríamos decir que nuestra situación original es mayor que No, nuestra nueva estamos situación. haciendo la operación, pero ¿a qué se debe? O sea, viendo esto, ¿a qué se debe? ¿Qué ha habido aquí? Y No, vemos Inge, en ningún nosotros al aplicar momento. aquí esto. ¿Sí? A ver, para seguir, para que ustedes le vean. Aquí estamos nosotros determinando en el manejo del pasivo corriente o circulante con respecto a tanto a la situación original como a la nueva situación. Y llegamos a este cuarto punto. Como les decía, cada que en la nueva situación tenemos que aumentar este cuarto punto. Y se refiere al cambio de utilidades. Lo que sucede que aquí se ha generado utilidades, se ha generado rentabilidades porque los costos han disminuido. Los costos de la situación original ha disminuido a los costos de la nueva situación. Cuando reducimos costos dentro de la empresa, cuando reducimos los costos, sí, entonces se obtiene ganancia, se obtiene utilidad. Por eso es que las empresas aplican o tratan de aplicar lo que dicen ellos de estrategias de costos. ¿En qué consiste una de ellas? En reducir, en disminuir los costos, porque los costos afectan o los gastos.
Entonces aquí se ha producido una disminución del costo de financiamiento de la situación original, que es de 382, y en la nueva situación ha disminuido a 348,4. Por lo tanto, al hacer esta operación, se va obteniendo un ahorro. Ese ahorro se transforma en una ganancia, en una utilidad del 33,6. A eso se debe. ¿Sí? La disminución de los costos y los gastos en las empresas le proporciona ganancias, le proporciona utilidad. Entonces, eso es fácil, ¿no? Nosotros cogemos un estado de pérdidas y ganancias. Decimos ventas menos gastos. Entonces decimos ventas 10,000. Menos los gastos 7,000, nos queda 3,000 de utilidades. Para el próximo periodo mantengamos los 10,000 de las ventas, pero decimos los gastos son 5,000. ¿Cuánto va a ser la utilidad? La mitad, 5,000, a diferencia de la otra que teníamos al inicio, 7,000. Entonces esa diferencia es lo que se va ahorrando, esa diferencia es lo que se va generando más utilidad. A eso es lo que refiere. La disminución de los costos y los gastos dentro de la empresa generan ganancia, generan utilidad. Ya. Entonces luego pasamos igualmente a hacer el cuadrito del resumen de los efectos de cambio del activo corriente, en este caso del pasivo corriente o circulante. Es parecido al que tenemos del activo. Entonces aquí tenemos el concepto, detalle, como quieran ustedes poner. Entonces habíamos puesto a partir de aquí. La situación original y la nueva situación. Entonces, en el concepto detalle, ¿qué vamos a tener aquí? Entonces, aquí vamos a tener el índice del pasivo corriente respecto del activo total. Índice del pasivo corriente respecto del activo total. Luego aquí tenemos el costo de financiamiento. Y al final, el capital de trabajo. ¿Ya? Y lo que hacemos, como es un resumen, pasamos los datos que hemos obtenido. Este es del activo y acá tenemos del pasivo. Pasivo corriente o circulante. El índice 0,22 en la situación original. Y colocamos aquí 0,22. El índice del pasivo circulante respecto al activo total en la nueva situación. 0,27. Luego tenemos el costo de financiamiento. Situación original, 382. ¿Sí? El total, ¿no? El total, 382.
Y en la nueva situación que ya pusimos 348,4. Entonces vemos aquí, los costos han disminuido y eso da rentabilidades, da utilidades a la empresa. Capital de trabajo. $1,700 en la situación original. Y en la nueva situación, 1,300. Ya. Entonces, una vez que hemos hecho este resumen, que no es más de poner los datos, de poner los resultados que se han obtenido de cada uno de los pasos, tanto de la situación original como de la nueva situación, pasamos a la conclusión. La conclusión del pasivo corriente o circular. Entonces nosotros aquí, por eso les decía, hay que estar siempre viéndonos, siempre leyendo el ejercicio. ¿Qué pasó con el pasivo corriente o circulante? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. ¿Ya? Eso es lo que se hizo aquí, no. Aumentó. ¿Sí? Aumentó el pasivo corriente en este caso, ¿cierto? Aquí tenemos desde el enunciado, la empresa disminuye, dice, sus pasivos a largo plazo, o sea, una deuda a corto plazo le establece como una deuda a corto plazo, para establecerlo como pasivo corriente. Entonces, si tenemos una deuda a largo plazo, la ponemos como deudas a corto plazo, estamos aumentando el pasivo corriente. Entonces, aumentó el pasivo corriente y eso es lo que hemos hecho. ¿Sí? Entonces, aquí en la conclusión, ¿qué tenemos? Al aumentar el pasivo corriente o circulante, respecto, pueden, aquí es una sola palabra, ¿no? Pueden poner corriente o circulante, cualquiera de las dos palabras, no necesariamente tiene que poner los dos. Una sola y se acabó, porque significa lo mismo. Al aumentar el pasivo corriente o circulante respecto del activo total, ya. Entonces, ¿por qué hacemos el resumen? Aquí vamos, aquí nos fijamos. En el índice, vean, aquí es. Ya nosotros directamente, ya con este cuadrito del resumen, podemos decir aquí simplemente que aumentó el pasivo corriente. ¿En dónde vemos? En el índice. No tenemos estar otra vez leyendo el ejercicio. Si queremos estar más seguros, pasamos a leer. Si no, aquí nos fijamos. ¿Qué sucedió aquí? Aumentó. ¿Sí? Y ponemos de 0,22 a 0,27. Ahí nosotros aseguramos que aumentó, pues estamos viendo en el índice. La rentabilidad. Entre paréntesis ponemos utilidad. ¿Qué ha pasado? Aquí hemos sacado un valor positivo, ¿sí? Y hemos explicado el por qué. Entonces la rentabilidad también aumenta. Aumenta en más 33,6. Y el riesgo, porque si aumenta la rentabilidad, no se olviden, aumenta el riesgo.
¿sí? Si disminuye la utilidad o rentabilidad, disminuye el riesgo. Entonces aquí, y el riesgo aumenta. ¿Por qué aumenta el riesgo? Y nos fijamos en el capital de trabajo. ¿Qué ha pasado en el capital de trabajo? De 1.700 a 1.300 disminuye. Y hemos dicho que en los fundamentos del capital de trabajo, si el capital de trabajo disminuye, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. ¿Sí? Y el riesgo aumenta porque el capital de trabajo disminuye en, ya hacemos la resta, ¿cuánto? En 400 y ponemos en menos 400. ¿Ya? Y hemos hecho la conclusión respectiva de eso. Ahora veamos cómo tenemos nosotros dentro de esto. A ver. Aquí dice pasivo corriente, ¿no es cierto? Del efecto de cambio. Entonces aquí está, cuando el pasivo corriente aumenta respecto al activo total, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. ¿Ya? Entonces ponemos aquí, vemos que al poner la conclusión del pasivo corriente en nuestro ejercicio, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Entonces estamos demostrando que se cumple cada una de esas condiciones. ¿Por qué disminuye por qué aumenta el riesgo? Porque el capital de trabajo disminuye. Y aquí está el fundamento del capital de trabajo. Cuando el capital de trabajo aumenta, perdón, cuando el capital de trabajo disminuye, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Entonces aquí se produjo una disminución del capital de trabajo, por lo tanto el riesgo aumenta. En cuanto, ahí nos fijamos en el capital de trabajo, en 400. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta? Hablen. Todo claro, Inge. Inge, una pregunta. ¿Va a subir este en la plataforma? ¿Qué cosa? Este archivo Excel. Claro, todo se le sube, todo. Ya, entonces vamos a hacer, para terminar el ejercicio, ¿sí? Entonces aquí ponemos nosotros, hacemos asimismo un pequeño cuadro que se llama, ¿sí? El resumen de los efectos combinados de cambios en el activo corriente y pasivo corriente. Aquí vamos a combinar eso. De los efectos combinados de cambio o de cambio del activo corriente y pasivo corriente. Asimismo, un cuadrito vamos a poner aquí. El detalle o el concepto, como quieran poner ustedes. Y aquí vamos a poner cambio en, por eso es efectos de cambio, ¿no? Cambio en utilidades pongamos entre paréntesis rentabilidad.
Y acá tenemos el cambio en el capital de trabajo. Cambio en el capital de trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos nosotros a poner aquí? Aquí lo que vamos a poner, y